De la mañana para analizar la situación política y social del país, muy inestable, por supuesto, en estos momentos. Vamos a conversar con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. ¿Cómo está, Iván? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. ¿Cómo Buenos estás? días. Bueno, hemos tenido una jornada bastante intensa ayer, pero uno se pregunta cuáles han sido, cree usted, las consecuencias que tendrá para este gobierno lo ocurrido, la medida dictada ayer y otra serie de situaciones de protestas sociales en todo el país. El gobierno, presidente y sus ministros señalan que este es un ejecutivo del pueblo y que tiene el respaldo del pueblo. Esa es la frase que ellos repiten constantemente. Pero ayer el presidente, entre comillas, logró que gran parte del país, gran parte de ese pueblo esté en contra de él por estas medidas y por la crisis económica. ¿Qué consecuencias traerá esto, cree usted, Iván, en cuanto a respaldo a este gobierno se refiere? En primer lugar, una evidencia muy clara de la incapacidad de los funcionarios a cargo del gobierno para manejar conflictos sociales. Eso creo que ha quedado ya muy claro. Hay una ineptitud, no hay otra palabra más que esa, creo, ¿no? Ineptitud para enfrentar demandas y protestas ciudadanas. Pero aún más grave, me parece que es lo que ha ocurrido con la decisión de la noche de anteayer, ¿no? Que es cruzar la línea de los derechos de los ciudadanos. Es decir, restringir derechos de las personas sin razón, sin fundamento claro, es ya cruzar una línea que no se puede permitir, ¿no? Que es afectar los derechos de las personas. Entonces, ese creo que es un segundo elemento que ya afecta seriamente incluso la legitimidad, ¿no? De las decisiones del gobierno. Creo que esos dos elementos van a tener sin duda efectos políticos, ¿no? Efectos políticos muy claros porque debilita al gobierno en sus capacidades, pero también afecta su legitimidad. Y esos dos elementos creo van a tener respuesta de parte de otros actores políticos. Y la legitimidad es muy importante, sobre todo cuando se deben tomar decisiones importantes. Es decir, han habido medidas como la exoneración del impuesto selectivo al consumo, se va a aprobar probablemente este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para que se exonere del IGB a los productos de la canasta básica, pero aparentemente esto no está siendo de la completa satisfacción de quienes están protestando. Es más, hay más personas, más gremios que se están sumando, ¿no? El SUTEP, también están los obreros de construcción civil y en diferentes regiones. Entonces, hay un asunto de credibilidad también ahí, ¿o no? Sí, a ver, hay dos dimensiones diferentes, ¿no? Por un lado, hay sin duda demandas legítimas de múltiples actores, ¿no? Que además son demandas que no están necesariamente articuladas, ¿no? Son como suma de preocupaciones e intereses a lo largo del territorio, ¿no? Y eso no es un tema nuevo, eso ha sido así siempre, ¿no? Eso es una situación que de hecho es típica en los conflictos sociales, ¿no? La fragmentación, la dispersión. Ahora, también dentro de esos intereses pueden haber algunos que sean perversos, negativos, como por ejemplo aquellos que buscan que actividades que hoy día son ilegales se formalicen, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puede haber sin duda también una afectación a políticas muy importantes para el país y se puede mezclar ese tipo de demandas, ¿no? Gran parte del trabajo del gobierno es separar estos temas y atender las demandas legítimas y buscar salidas a los problemas reales, concretos de las personas. Es un campo. Pero por otro lado, cuando el gobierno se ve como débil, eso aumenta los incentivos para que otros actores también reclamen. ¿Y cree usted que una dinámica muy habitual en los conflictos? ¿Y cree usted que esta intervención de los ministros en Huancayo los mostró como débiles? No necesariamente. Esa intervención fue tardía, que es diferente, ¿no? Fue tardía. Y luego lo que hemos visto siempre en los conflictos es la famosa mesa de diálogo que aparece tras los eventos más duros, y luego se llega a algún tipo de acuerdo. Eso no es nuevo.
El problema es que se pensó que eso era todo, o sea, que eso era toda la situación que se requería para resolver problemas, y evidentemente el problema ya había escalado, porque las señales que daba el gobierno era que estaba dispuesto a entrar a esas negociaciones en un contexto, como digo, ya de debilidad previa. Iván, usted habla de falta de capacidad y hasta de legitimidad en este gobierno tras los hechos ocurridos en las últimas horas. Ante esto, hay quienes plantean que una solución podría ser, por ejemplo, el adelanto de elecciones generales a nivel del Ejecutivo y del Congreso, que el presidente dé un paso al costado. ¿Usted cree que sería la solución más viable? ¿Podría llegarse a ese extremo con lo que estamos viviendo ahora? Ahora se abren muchas posibilidades, desde luego. La renuncia del presidente, la renuncia de la vicepresidenta, el adelanto de elecciones generales, todo eso son parte de los escenarios posibles. Pero creo que hay que enfocarse en no evitar volver a la misma situación nuevamente. Es decir, cualquiera sea el camino que se elija, tiene que tener también condiciones mínimas para modificar tanto las reglas, pero también los incentivos de los actores, porque lo que tenemos aquí es un problema también de actores, ¿no? De actores políticos. Si repetimos elecciones bajo las mismas condiciones, bajo las mismas reglas y con los mismos actores, el resultado probable va a ser muy parecido. Y vamos a tener nuevamente una situación similar a la que vivimos. Entonces, sí es posible pensar en salidas, como incluyendo elecciones generales, sin duda es un camino, pero tiene que ser acompañado de otros elementos también de reformas y cambios. Iván, ¿y usted considera que ayer hubo resultados, diríamos, positivos y concretos en esta reunión del presidente con representantes del Congreso de la República, llegar a soluciones concretas, o la cosa no ha sido así, al contrario, como que ha sido algo al final inútil, que no puede decantar en beneficio del país? El Congreso es resultado del mismo proceso que nos ha llevado a este gobierno. Es exactamente fruto del mismo árbol, no es un proceso distinto. Uh-huh. Entonces, lo que hemos visto ayer es una suma de ineficacias, ¿no? Es decir, porque al final esa reunión no tuvo ningún impacto en ninguno de los puntos importantes de agenda de los conflictos que hemos venido teniendo. Entonces, y eso no es nuevo tampoco, ¿no? Desde el Congreso más bien lo que hemos visto son demandas articuladas con, por ejemplo, contrarreforma, uh-huh, o el debilitamiento precisamente de las reglas políticas que necesitamos para elegir mejor. O sea, al revés, más bien el Congreso ha sido un factor que ha contribuido también a este problema. Además, este ejercicio de control político, ha sido bastante mediocre, por decirlo de alguna manera, porque ahora son muchos congresistas los que se quejan de la inoperancia de los ministros, pero son los mismos congresistas que finalmente les dieron el voto de confianza y han aprobado gabinete tras gabinete sin querer gastar esa famosa bala de plata, porque también quieren asegurarse en sus puestos. Pero también porque hay intereses compartidos, porque muchas de las agendas, sea a nivel de políticas o inclusive a nivel de proyectos concretos de inversión, los actores del Congreso y Ejecutivo han coincidido. Ya podemos discutir las razones de esa coincidencia, ¿no? Qué intereses adicionales puede haber o no. Pero no son los intereses del pueblo. Muchos temas no son intereses particulares, uh-huh, son claramente intereses particulares los que han estado sobre la mesa. Iván, muy concreto, por favor. El presidente dijo que iba a tomar decisiones trascendentales ayer. No es la primera vez que lo dice, ¿no? Pero, ¿qué debería tomar, qué acciones debería tomar el presidente o el gobierno para superar esta crisis en concreto? Bueno, tienen ya muy poco margen de acción, ¿no? Me parece que la situación del gobierno se ha debilitado muchísimo. Desde luego, un cambio de las cabezas en los ministerios podría ser parte de un proceso de corrección, pero en verdad ya las posibilidades se han reducido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y eso se debe, como digo, en particular, no solamente por un tema de las capacidades reales del gobierno, sino de la percepción de los actores sobre las capacidades y la legitimidad de desempeño del gobierno. Muy bien. Iván, muchas gracias, como siempre, por su gentileza con RPP. Muy buenos días. Hasta pronto. Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, estuvo con nosotros.